Chile, Perú, Argentina, Panamá, Colombia y algunos estados de la Unión Americana acá con nosotros. Estamos dando inicio prácticamente a lo que es el segundo nivel de info, introducirlo de la siguiente forma. Nuestras clases, pese a que de alguna manera forma parte de un sistema educativo que se hace de manera evolutiva, no es informativamente un discipulado, sino que tiene que ver directamente con formación liderativa y ministerial. De tal manera que los puntos que nosotros vamos a desarrollar son muy útiles no solamente para pastores, también son útiles para líderes en las distintas ramas que puedan estar operando o en las que puedan estar operando en sus congregaciones. Eh, por eso es que estamos trabajando en este momento en los Estados Unidos con grupos de pastores y confiamos en el Señor esto pueda ser lo más útil y lo más productivo posible, no solamente para las iglesias, sino para cada uno de nosotros. Estamos pensando, tratando de explicar y ser conscientes de la importancia que tiene la identidad, la visión y el carácter. Porque estos tres fundamentos son los que permiten que una iglesia no pueda consolidarse, sino que una iglesia pueda crecer y que establece y conforma a líderes a hacer un trabajo no solamente efectivo, sino un trabajo eficiente. Probablemente después les explique la diferencia entre uno y otro. Pero hablamos de identidad porque la identidad tiene que ver con esa relación invisible que nosotros creamos con personas o con instituciones. Para Jesús era tan importante la identidad que él dedicó 34 días a las multitudes y básicamente todo el trabajo de Jesús fue fomentar y crear identidad en cada uno de estos 12 hombres. También vamos a tener que hablar mucho sobre lo que es la visión, recordándole que nadie sabe que llegó si no sabe a dónde va. La visión nos permite tener un mapa de ruta, nos permite saber por dónde vamos y qué nos falta para poder finalizar un camino que estamos recorriendo. Y por último, el carácter. A veces encontramos gente con una identidad muy clara, con una visión definida, pero sin un carácter. Y el carácter es lo que habla de una persona como esa estructura ósea emocional que lo puede sostener. Cuando una persona carece de carácter puede tener muchos dones, muchas habilidades, puede predicar muy bien, puede cantar muy bien, puede tocar muy bien, pero la falta de carácter al final se va a convertir para esta persona en un arma de doble filo. El carácter comprende valores tan importantes como lo es la humildad, la honestidad, la fidelidad. Y imagínese usted una persona con identidad, con visión, pero sin carácter. Y en una oportunidad alguien dijo que el gran problema de Sansón no fue ni la unción que tenía, ni el llamado que tenía, ni las habilidades que tenía, porque recuerde que Sansón no solamente era un hombre fuerte, Sansón era un juez de Israel. Pero lo que al final mató a Sansón ni siquiera fueron sus propios enemigos. Lo que mató a Sansón fue una vida llena de talentos, de habilidades, de virtudes, pero una vida falta de carácter. Entonces todo esto se convierte para nosotros en lo que pudiéramos definir como lo más importante. Yo quiero enfatizar este proyecto de formación como un efecto que se dirige especialmente a estas tres cosas. La formación de cada estudiante en cuanto a su identidad, en cuanto a su visión y en cuanto a su carácter. Es importante que usted mantenga estos tres elementos presentes en todo momento. Al terminar, usted va a tener una identidad mucho más clara, una visión definida y un carácter firme. Antes de seguir, yo quiero aclarar porque mucha gente confunde carácter con temperamento y no tiene que ver con lo mismo ni es igual. Cuando alguien es fuerte y tiene una actitud, si se quiere, bastante firme,
suelen decir que esa persona tiene un carácter fuerte. Pudiéramos definirlo como un temperamento fuerte, pero el carácter no es eso. El carácter es ese esqueleto emocional que sostiene una persona. El carácter es lo que te permite tomar decisiones y que tus decisiones sean correctas. El carácter es lo que te da sentido común, el carácter es lo que te da dominio propio y el carácter tiene que ver más con lo que nosotros somos por dentro, producto de todo lo que hemos vivido, más que con esa forma tan movible de lo que es un temperamento. Temperamento es otra cosa. Hablando de identidad, decíamos que existen distintos tipos de identidad. Este punto fue importante porque en una clase que tuvimos de pastores hace prácticamente 2 meses, fue para muchos pastores difícil entender el tema del carácter, de la identidad. ¿Por qué? Porque normalmente a nosotros eso nos enseña que la única identidad que debe tener un cristiano es la identidad de hijo de Dios. Y si bien eso es importante, no es la única. Por eso yo tengo que abrir mi mente en ese abanico de información para darme cuenta que existen varios tipos de identidades. Por ejemplo, número 1, la identidad personal. Cada persona tiene una identidad personal. ¿Cómo se caracteriza la identidad personal? El nombre y apellido. El nombre. Si yo digo Juan, Alejandro nunca va a voltear, porque esa no es su identidad. Su identidad personal está relacionada al nombre que él tiene. ¿En qué momento recibimos esa identidad? Cuando nacemos. Apenas nacemos. Ahora, hay una identidad todavía mucho más importante, que es la que se define como la identidad sexual. Cuando usted oye que en nuestra sociedad hay tanta dificultad para entender el problema de la homosexualidad, y ahorita con estos movimientos LGTB, cosa que nosotros no atacamos, pero sí debemos establecer puntos claros y definidos. El gran problema tanto del lesbianismo como de la homosexualidad es un problema de identidad. Alguien explicaba ahí una gran verdad. Cuando una persona muere, si logran extraer un ADN de su cuerpo, no van a decir si la persona era homosexual o lesbiana, sino que su ADN los va a definir como hombres o mujeres. Fin. De hecho, mucho de lo que la arqueología ha encontrado cuando define su sexualidad lo hace por el ADN. Es decir, que la persona genéticamente es hombre o es mujer. Que seamos parte de una sociedad permisiva, una sociedad llena de antivalores, que se hayan perdido los valores, ha llevado a la gente a creer que la identidad puede moverse y puede la persona decidir ser de un sexo u otro, es otra cosa. Pero el gran problema de un homosexual, de una lesbiana, es un problema de identidad. Yo he tenido la oportunidad de ayudar a muchas personas con este tipo de dificultad. Algunas no se pueden ayudar irremediablemente porque tienen un entorno familiar que les es favorable o desfavorable, porque tienen ciertos elementos que les afectan o les favorecen. Pero por lo general, cuando una persona tiene este tipo de problemas, uno lo que hace es reforzar, ministrar lo que es su sexualidad, porque es la identidad más importante que tiene el ser humano. Tanto así que nadie sabe a través del ADN qué nombre tenía la momia de Yucatán. Pero el ADN sí puede decir si era hombre o era mujer. Imagínense la importancia de eso. Cuando uno nace, ni siquiera tenemos nombre, sino que antes de tener nombre, lo primero que tratamos de ubicar en nuestros hijos, ¿qué es? El sexo, la sexualidad. Así que imagínense lo importante que es la identidad sexual. Viene otra forma de identidad, que es la identidad familiar. Es la que tiene toda persona que forma parte de una estructura llena de valores familiares y que comprende el padre, la madre, hijos, hermanos, familiares, etc. ¿Cuál es el choque más fuerte que tiene un hombre y una mujer cuando se casan? Mi familia. ¿Dónde la vamos a pasar el 24?
No solamente dónde la vamos a pasar, cómo la vamos a pasar. Porque cada familia tiene una identidad particular que ellos saben ya cómo son sus 24, cómo son sus 31, cómo son sus cumpleaños. Y cuando esta persona de esta familia se va a casar con otro de otra familia, ambos vienen con identidades a veces muy diferentes. En el caso personal, yo soy de la capital, yo soy de Caracas, mi esposa es del Zulia. Su formación y su identidad familiar era muy diferente a la nuestra, pero ambos nos fuimos a vivir recién casados a Ciudad Guayana. Cuando nace nuestro primer hijo, teníamos que definir si era caraqueño, zuliano o guayanés, porque cada familia tenía características diferentes. Y todo el que se casa sabe que lo primero que uno comienza a negociar en un matrimonio es precisamente a qué hora tú te acostabas, a qué hora yo me acuesto, si oraba en tu casa antes de comer, en mi casa no se oraba. Y comenzamos a tratar de adaptar muchas cosas a través de efectos de negociación, producto de lo que se define como la identidad familiar. Viene otra identidad que es muy importante, que es la identidad cultural. Aquí fue donde muchos pastores comenzaron a hacer preguntas, porque ellos pensaban que cuando uno habla de la identidad cultural, para hablar de la identidad que debemos formar como creyentes en una iglesia, especialmente en países como este, en donde las congregaciones son multiculturales. En nuestras iglesias hay colombianos, puertorriqueños, hondureños, mexicanos, colombianos, venezolanos, cubanos, pero diferente. Ninguna cultura es mala, es rica, es hermosa, pero diferente. Entonces, en ello entra lo que comemos, lo que no comemos, la jerga, nuestra forma de hablar. Eso es lo que se define como la identidad cultural. Luego entra otra que es la identidad espiritual, que esa es la que tiene que ver con nuestra relación como hijos de Dios. Nacemos de nuevo y tenemos que identificarnos espiritualmente con nuestro Padre Celestial. Ahora somos parte de una familia espiritual. Y esa identidad espiritual tiene que ver directamente con aprender a vivir, oiga bien, como Cristo vivió, a morir con Cristo en la cruz. Con Cristo estamos juntamente crucificados, a resucitar con Cristo en su resurrección, esperar su advenimiento y vivir con Cristo por toda la eternidad. Eso nos da una identidad espiritual que tiene que ver con lo que somos como hijos de Dios. Ahora, alguien diría, allí terminó todo. No, ahora viene la parte quizás más compleja y lo que afecta para bien o para mal una iglesia. Lo que permite que una iglesia crezca o una iglesia se detenga. Lo que permite que una iglesia sea sólida, estable y saludable, o lo que indica que una iglesia sea inestable, una iglesia enferma, una iglesia sin salud, que es cuando se maneja lo que es el factor de la identidad congregacional. Dese cuenta, identidad personal, identidad sexual, identidad familiar, identidad cultural, identidad espiritual e identidad congregacional. Porque si usted se da cuenta, y yo creo que todos aquí lo hemos vivido, si usted viene de otra iglesia, se va a dar cuenta que hay muchas cosas diferentes. No buenas ni malas, diferentes. Desde la forma de la adoración y la alabanza, la forma de la enseñanza, la estructura del culto, X. Pero cada iglesia tiene una estructura que los caracteriza. Incluso alguien dijo en una oportunidad, algo que yo creo que es verdad, como es el pastor, son las ovejas. ¿Por qué? Porque cada persona trata de adquirir un perfil y ese perfil se basa en la identidad. Entonces cada iglesia tiene como una forma muy específica en la adoración, tiene una forma muy específica en la predicación, tiene una forma muy específica en su forma de reunirse, porque eso es lo que le da a una iglesia identidad congregacional.
¿Qué ocurre cuando alguien es parte de una iglesia 20 años, 40 años y va a otra iglesia? Hay un choque. Puede ser iglesia muy bonita, puede tener muchas cosas muy buenas, pero ¿qué es lo que afecta a esta persona y lo que lo lleva a pensar? ¿Me quedo? ¿Sigo buscando otra? En el lugar. ¿Qué es lo que lo lleva a analizar si debe quedarse o no? La identidad. ¿Por qué? Porque tiene costumbres ¿Y qué va a pasar con esas costumbres? Inconscientemente. las va a extrañar. Pero hay algo más fuerte de eso. Inconscientemente las va a comparar. No consciente, es inconsciente. Él no es que está diciendo, en mi iglesia hacían esto, aquí hacen esto. No, él no lo está pensando. Hay quien lo hace. Pero la gente que es sana, inconscientemente, va a llevar todo esto a un factor comparativo. Porque ellos tienen una experiencia, tienen una forma característica en la que se comportaron, tienen una forma del canto, conocen incluso canciones que a lo mejor se cantan, pero son diferentes como la cantan. Y entran en juego muchas cosas diferentes. Si una iglesia no logra crear una identidad congregacional en las personas que están dentro de ella, esto tarde o temprano comienza a dar problemas. Por eso es importante recordar que la identidad no es buscar a la gente capacitada. Porque la gente, cuando está buscando tener un sitio donde congregarse, considera que ya está preparado. Y a lo mejor tiene que decir, yo vengo con la costumbre de que se hace así, se ora así, se termina el culto así, cuando se canta de esta forma. Ahora tengo que encontrarme con que oran de esta forma, oran más, oran menos. Y hay también el punto de las preguntas. En medio de las comparaciones surgen las preguntas. Pero no importa, porque recuerde que Dios nos llama a los capacitados. Siempre recuerde esto. Dios nos llama a los capacitados. ¿Qué hace Dios? Capacita a los llamados. Cuando usted forma parte de un sistema en el que se va a formar, usted debe comenzar a ser capacitado para aquel propósito. Dese cuenta que la identidad es como el ADN de la persona. Biológicamente tenemos un ADN, pero también hay un ADN familiar, como decía hace ratos. Hay un ADN cultural, hay un ADN espiritual, pero también congregacionalmente hay un ADN. Para Jesús era tan importante todo esto que el capítulo 3, verso 14 del Evangelio de Marcos, Jesús dice, o se establece en la Biblia la importancia que tenía para Jesús formar identidad. Y dése cuenta lo que dice Marcos 3, 14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo. Está bien. ¿Ahí? Ok. Todo el mundo piensa que cuando Jesús llama a los 12 apóstoles, los llamó con el propósito principal de enviarlos a predicar, y en la predicación puedan sanar, echar fuera demonios. Pero cuando leemos Marcos 3:14, nos damos cuenta que eso estaba en un segundo plano para Jesús. Cuando Jesús llama a sus discípulos, según el capítulo 3, verso 14, había otro propósito por encima, mucho más importante, que era el de la predicación y el de echar fuera demonios y sanar enfermos. ¿Cuál era el propósito por encima de predicar, sanar enfermos y echar fuera demonios? Cosa que nosotros creemos que debemos hacer. Pero había algo más importante. ¿Cuál? ¿Qué era? Estar con él. ¿Qué quería Jesús? ¿Qué perseguía Jesús al decir que a estos 12 llamó? Vea bien, a estos 12 llamó para que estuvieran con él. ¿Qué quería hacer Jesús? Enseñar.
Capacitar. Darle de su ADN. Darle su ADN. Crear identidad. Jesús sabía que si ellos aprendían a predicar, a sanar y a echar fuera demonios, pero no tenían identidad, el proyecto del evangelio, apenas él ascendiera a los cielos, iba a desaparecer. Por eso es que yo siempre le he dicho, Jesús predicó 34 días a las multitudes. De 3 años, el resto del tiempo lo dedicó a los discípulos. Y fue tan fuerte la identidad que Jesús logró generar en ellos, fue tan fuerte, que todos recordamos cuando Jesús es tomado preso y hablan con Pedro, que fue el único que quedó por ahí dando vueltas. ¿Qué es lo que le dicen a Pedro? Tú eres uno de ellos. ¿Por qué? ¿Por qué Pedro hablaba como ellos? Porque lo imitaba, tenía su... ¿Por qué los imitaba? Porque tenía identidad. Porque llegó un punto cuando tener tanto tiempo con una persona, estar tanto tiempo en un lugar, creó en ellos una característica, un perfil, un comportamiento que afectó su forma de pensar, su forma de hablar, su forma de caminar, y todo lo que ellos eran en este aspecto ya giraba en torno al factor de la identidad que ellos habían recibido. Ahora vamos a analizar todo esto basado en una historia bíblica que ha sido muy mal explicada y que vamos a verla a la luz de la Biblia. Vamos a entender lo que quería decir Dios y lo que trató de establecerse al pensar en lo que es el espíritu de Moisés y ver la relación que tiene con la identidad. ¿Qué le parece si leemos Éxodo capítulo 18, versículo 13 al 22? Por favor, alguien que pueda leerlo en voz fuerte para entender esto. El día siguiente Moisés se sentó a juzgar al pueblo. El pueblo se colocó alrededor de Moisés todo el día. El suegro de Moisés vio todo lo que Moisés estaba haciendo por el pueblo y preguntó: ¿qué es lo que está haciendo con este pueblo? ¿Por qué estás sentado allí tú solo, mientras el pueblo se queda de pie a tu alrededor todo el día? Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a buscarme para consultar a Dios. Cuando tiene algún problema entre ellos, viene y yo decido quién tiene la razón. Yo doy a conocer las leyes y las normas de Dios. Pero el suegro de Moisés le dijo: lo que estás haciendo no está bien. Tú y el pueblo que está contigo se van a cansar. Este trabajo es muy difícil para ti. No puedes hacerlo solo. Ahora escúchame. Te voy a dar un consejo para que Dios esté contigo. Tú serás el representante de Dios ante el pueblo y llevarás los problemas de ellos ante Él. Enséñales las leyes y las normas y hazles saber de qué manera deben vivir y qué deben hacer. Pero elige hombres buenos, dignos de confianza, que respeten a Dios, que no se dejen sobornar, y haz que ellos manden sobre el pueblo. Coloca a uno de ellos a cargo de 1000 personas, y a otros 100, a otros a cargo de 50, e incluso otros a cargo de 10. Ellos estarán encargados de juzgar al pueblo en todo momento. Los casos más graves te los llevarán a ti, pero los casos menores los juzgarán ellos. Excelente. Ahora una pregunta. ¿Qué le parece eso? Que ha sido un versículo bandera para muchas personas, formar equipos de trabajo en nuestras iglesias y delegar responsabilidad. Le pregunto, ¿qué le parece eso? ¿Qué le parece a usted? ¿Eso está bien o está mal? Está bien. ¿Y lo ve como la solución al problema que tenía Moisés? Desde un punto de vista de planificación, sí. Ok. Podríamos considerar el consejo de Jetro como un consejo bueno, pero humano. No era un consejo divino, no era un consejo que venía de Dios. Recuerde que la Biblia dice en el libro de Santiago que hay sabiduría terrenal. También hay sabiduría animal. E incluso hay sabiduría diabólica. Pero también Santiago habla de la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría terrenal es ese esquema de pensamiento, de inteligencia, que permite que una persona sea sabia
en un contexto humano, que logre evaluar humanamente la forma de hacer las cosas y que sea incluso correcto. Pero la sabiduría terrenal nunca puede competir con la sabiduría de lo alto, la sabiduría divina. Jetro ve a Moisés cansado, extenuado, agotado y le da un buen consejo. Pero nunca olvide que era un consejo humano, un consejo terrenal. Es decir, ese consejo trajo una solución momentánea, pero no resolvió el problema. Porque ese consejo no estaba dándole a Moisés un perfil característico de identidad. Solamente le estaba diciendo: ponga a la gente a trabajar para que tú no estés cansado. Y vemos que en la versión Reina Valera se le pide a Moisés, Reina Valera 1960, establece 4 requisitos para las personas que iban a trabajar con él. 1, varones de virtud. Es decir, Moisés busca gente talentosa. Virtud es equivalente a talento. Busque gente que cante bien, gente que hable bien, gente que toque instrumentos. Dice, varones de virtud, talento. Número 2, temerosos de Dios. Personas que tengan temor de Dios. Y recuerde que el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Personas que tengan esa conexión espiritual. Luego dice, varones de verdad. Personas honestas. Y finalmente le dice que aborrezcan la avaricia. Es decir, personas íntegras. Pero ahora yo les voy a pedir que leamos los primeros versículos de Número, capítulo 11, del 10 en adelante. Yo le voy a decir hasta dónde. Y va a ver que después de esto, se le puso un pañito caliente. El consejo fue sabio, muy bueno, mas no resolvió el problema. 11. Números 11, váyanlo buscando. No resuelve el problema. Encontramos a un Moisés que logró calmar una situación, pero luego de esto surge un gran problema con Coré, Datán y Abirán. ¿Qué fue lo que pasó? Si el consejo fue bueno, porque ahora encontramos 3 de estos varones que seguramente fueron escogidos por Moisés, creando un problema y dividiendo al pueblo. Es cuando usted ve que en una iglesia se nombran personas para ayudar, y las personas que se nombran ciertamente son buenos cristianos, aman a Dios, son muy talentosos, no le robarían un centavo a nadie, pero se convierten en problemas dentro de la iglesia. Usted no los puede acusar de ser malos cristianos, pero sí puede decir que no son personas que están colaborando con el desempeño y el desarrollo de la iglesia. ¿Por qué? Porque todo esto fue bueno, pero no estaba relacionado al perfil característico que genera salud, como lo es la identidad. Y luego vamos a ver lo que ocurre con todo este proceso y la respuesta que trae Dios en Números capítulo 11, verso 10 en adelante. Moisés escuchó llorar a los israelitas y a su familia, cada uno de entrada de su carpa. El Señor se enojó mucho. Moisés también se enojó y le dijo: Señor, ¿por qué me tratas tan mal a mí, que soy tu siervo? ¿Qué tienes en mi contra para poner sobre mí la responsabilidad de este pueblo? ¿Es que yo soy la mamá de toda esta gente? ¿Fui yo quien los dio a luz para que tú me digas: llévalos en tus brazos como hace un padre adoptivo a la tierra que tú les prometiste a tus antepasados? ¿Dónde conseguiré carne para darle a toda esta gente cuando vengan llorando ante mí y me digan: danos carne para comer? Yo solo no soy capaz de cuidar a todo este pueblo. Eso es mucho para mí. Si me vas a tratar de esa manera, te ruego que me quites la vida, pues así me libraré de tanto problema. Hasta ahí. ¿Qué pasó, pues? Ahora encontramos un Moisés que había seguido el consejo de Jetro, pero lo encontramos cansado, tan cansado que le está pidiendo a Dios que le quite la vida.
¿Dónde estaba toda esta gente que se había escogido supuestamente para ayudarlos? Ellos estaban haciendo su trabajo, pero no estaban resolviendo el problema que tenía Moisés. Porque cada quien estaba simplemente ejecutando en virtud de ser varones con talento lo que le correspondía. El que tocaba estaba tocando, el que cantaba estaba cantando, el que predicaba estaba predicando, el que daba clase a los niños daba clase a los niños y estaba haciendo su trabajo. Pero Moisés estaba solo todavía. No se resolvió el problema. El consejo de Jetro fue bueno, pero no trajo solución al problema, porque fue un consejo sabio, humanamente hablando, pero no fue un consejo divino. Ahora, Dios en el verso 16 le da el consejo correcto a Moisés. Y se va a dar cuenta que rompe con el estereotipo de pensar que una iglesia únicamente lo que necesita es gente talentosa, gente que trabaje, gente que sirva. Se va a dar cuenta que Dios logró ver más allá y se conecta con lo que Jesús estaba haciendo con los discípulos, según lo que dice Marcos 3, 14 y 15. El 16, lo voy a leer. Entonces Dios, preste atención, dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo, y sus príncipes, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Note en primer lugar que ahora para Dios no era relevante los talentos, ni la honestidad. Ahora para Dios no tenía tanto significado el hecho de que alguien pudiera saber hacer algo y hacerlo bien. Dese cuenta que Dios todo lo que le estaba diciendo: reúneme estas personas. Pero mire la frase que usa: los que tú sabes. Es decir, ya no lo vas a buscar por lo que saben hacer. Y dígame si ese no es un problema grave que tenemos dentro de nuestras iglesias. Cuando queremos trabajar y queremos que la iglesia avance, ¿qué es lo primero que pensamos nosotros? ¿En la gente? ¿Cuántos de los que están preparados, que tienen talento, no son los primeros que nos echan tremenda broma? Nadie más preparado y más talentoso que Absalón. Nadie más preparado y talentoso que Adonías. Nadie más preparado y talentoso que un Judas. Porque para el hombre todo llega hasta allí. Wow, mira, llegó fulano, oye, llegó Roy. Roy canta, predica, toca, dice poesía, pinta. Ese es el que necesitamos en la iglesia. Gracias, Dios, por enviar. Y lo pongo como ejemplo porque yo sé que Roy tiene algo mucho más valioso que eso. Pero dése cuenta que ese no es el principio del valor que Dios tiene en mente para poder desarrollar el avance de un pueblo. Sino que Dios le dice: vas a reunirme a los ancianos. Los que tú sabes, esta vez no van a hacer una plancha para escoger quién sí, quién no. Tú sabes con quién puedes contar. Tú sabes quién está contigo. Tú sabes quién te apoya. Nosotros venimos de iglesia en donde a la hora de hacer la selección de los líderes, normalmente van a una plancha o a una elección. Otras veces, para esa elección se requiere conocer el currículum o las características o las atribuciones de la persona. Dios le dice: no. Tú tienes que sentirte bien con la gente que está allí. Porque ahora hay algo mucho más importante si tú quieres que este pueblo avance. Algo que es mucho más poderoso y más importante que el talento que la gente tiene. E incluso el que la gente sea temerosa de Dios. Porque cuántas personas temerosas de Dios, entre comillas, no han dividido una iglesia. ¿Por qué la dividen? Porque ellos consideran que están haciendo lo justo, pero no están pensando en el cuerpo de Cristo. Están pensando lo que según el temor les permite creer que es lo correcto. Y como eso hay mucha tela que contar. ¿Hay jabón para lavar? Bueno. Ahora Dios le dice: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes, diga conmigo, que tú sabes. Que tú sabes. Si nadie te lo va a imponer, tú vas a saber quiénes son. Que tú sabes que son los ancianos del pueblo y sus principales. Ahora vea esto: y tráelos a la puerta del tabernáculo.
¿Usted recuerda la enseñanza de Jesús sobre el buen pastor? Recuerda que en esa misma enseñanza Jesús dice que Él era la puerta. Y el que por Él entrare encontrará pastos. Y Jesús también decía que el que no entra por la puerta es un ladrón y un salteador. De hecho, Juan 10:10, muy mal interpretado, lo compartía con Roy en una oportunidad. Siempre hemos dicho que cuando la Biblia dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, ¿qué ha dicho la gente interpretando incorrectamente ese versículo y lo ha repetido como loro por años? ¿Que el ladrón quién es? ¿De dónde sacamos nosotros que el ladrón a quien Jesús está refiriéndose es el diablo? Puede ser aplicable, pero en el sentido estricto y hermenéutico de interpretación bíblica, el ladrón no es el diablo. Para entenderlo, tendríamos que leer, como les compartí a Roy, el libro de los Hechos, capítulo número 5. Y usted va a ver que Jesús comienza a decir que el ladrón eran algunos que habían venido antes de él y quisieron ser pastores de estas ovejas. Pero ellos no entraron por la puerta. ¿Qué representa entrar por la puerta? ¿Qué es la puerta para una casa? ¿Qué es la puerta para usted? Lo principal. Mire, todo el que viene con buenas intenciones quiere empezar de cero. El que viene con malas intenciones, ¿sabe qué dice? Yo soy fulano, yo vengo a tal cosa. ¿Qué? ¿Cómo? Todo el que viene con buenas intenciones siempre va a decir: yo quiero ir por la puerta. El que viene con malas intenciones se salta la puerta. Ahora, no sé si usted quiere que leamos Hechos 5 para que usted se dé cuenta a quién se refería Jesús, o seguimos en el tema. Vamos a leerlo rapidito. Lo que pasa es que no me quiero ir mucho del tema por razón del tiempo. Nos queda muy poquito. Hechos capítulo 5. Ok, mientras tanto voy a terminar de leer acá. Al final vamos a leer Hechos 5 para avanzar. Entonces Jesús le dijo: tráeme a los ancianos del pueblo, principales, tráelos a la puerta de reunión. Oiga el otro que le dice: y esperen allí contigo. Tienen que ser personas que tengan la disposición de esperar. Mire, yo esta clase la estaba dando a los pastores y la mayoría de los pastores decían: wow, pastor, ahora yo entiendo cuántos errores yo cometí en mi iglesia. Porque ¿qué hacemos la mayoría de los pastores cuando vemos a alguien que tiene talento? ¿Lo llevamos a la puerta? No. Vaya, móntese allá arriba. Y como normalmente no tienen la disposición de esperar, sin darnos cuenta llega gente muy buena y nosotros somos los que los dañamos al pasar por encima de los principios que Dios estableció en su propia palabra. Ahora, lo más tremendo es lo que viene ahora. Tráelos a la puerta de reunión, oiga esto, y esperen allí contigo. Ellos tienen que estar contigo. Y luego dice el 17: y yo descenderé y hablaré allí contigo, lea bien, y les pondré mi espíritu en cada uno de ellos. ¿Ah? El mismo espíritu que tenemos. Ya Junior por allá como que leyó diferente. ¿Qué dice Junior? Se está dando cuenta que Dios no le dijo que iba a poner de su espíritu en esas personas. Porque el problema era que el espíritu de Dios estaba en los que Jetro les había dicho y le había recomendado que lo apoyaran. Pero ellos no tenían el espíritu de Moisés y no lo estaban ayudando. No tenían la identidad, no miraban para donde miraba Moisés. No les importaba lo que le importaba a Moisés. Ellos estaban sirviendo a Dios, pero estaban sirviendo a Dios en su concepto correcto. Y Dios le dice: así no. Tráelos a la puerta, que estén allí contigo, y yo voy a tomar de tu espíritu, tuyo, Moisés, tuyo, de tu espíritu, y lo voy a poner en ellos. Ahora mire cómo dice: y lo pondré en ellos, ahora sí, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo.
Esta versión dice, así no tendrás que hacerlo todo. Antes Moisés tenía que mandar. Eso es correcto. El tema es que cuando una persona logra desarrollar identidad, usted no tiene que mandarlo a hacer nada. La persona desarrolla algo que se llama sentido de propiedad y sentido de pertenencia. Que eso le hace pensar que esta mesa no es la mesa de la iglesia, ni es la mesa del pastor. Es nuestra mesa. Es nuestra iglesia. Son nuestras sillas. Cuando una persona logra transicionar de lo que es la identidad congregacional, algo que fue muy chocante es que los pastores decían, pero no entiendo porque deberían tener el Espíritu de Dios. Es que los que estaban apoyando a Moisés, según el consejo de Jetro, ya tenían el Espíritu de Dios, si se puede decir. No es que no eran personas ni honestas, ni trabajadoras, temerosas de Dios. El problema era que no estaban con Moisés y no les importaba el pueblo. Y Dios le dice, si tú quieres que este pueblo avance y te ayuden a llevar la carga, hay que hacer algo para que ellos tengan identidad. Ellos se identifiquen contigo. Entonces llevarán la carga contigo, el pueblo, y no la llevarás tú solo. Me gusta mucho la versión que tiene por allí Edward. Reúneme los que tú sabes, ancianos y principales, tráelos a la puerta, esperen contigo la solidaridad, la paciencia, y entonces esto generó la solución del problema. Vea lo que es el poder de la identidad. ¿Se acuerda que leímos la semana pasada, y aquí termino? Leímos la semana pasada lo de los recabitas. ¿Qué tenían los recabitas? Los descendientes de Jonadab. De Jeremías 35. La identidad de los recabitas fue tan poderosa en Jeremías 35, que le pedí por favor que lo leyera con calma en su casa, que por generaciones ellos mantuvieron una característica y un perfil que no se movió. Y a pesar de que no tenía que ver con algo que Dios les había mandado, ellos respetaban el espíritu de Recab, que les identificó hacer algo. Y fue tan poderoso que Dios le dice al final del capítulo 35 de Jeremías, he aquí que no faltará varón de ellos que esté delante de mí todos los días de su vida. Por eso le pido, lea con calma, que fue una forma de tarea, el capítulo 35 del libro de Jeremías, lo que fue el tema de los recabitas. Vamos a llegar hasta acá porque el tiempo no nos permite. Solamente voy a leerle quiénes eran los ladrones de Hechos capítulo 5. 5:35. Pero antes, no sé si hay alguna pregunta sobre esto que está acá. Lo que estamos compartiendo sobre la identidad. ¿Se da cuenta por qué no es suficiente decir, wow, en esta iglesia tenemos personas que sirven a Dios, que vienen? Se da cuenta que debemos tratar de establecer y fundamentar la unificación de criterios, de ideas, no en base a una persona específicamente, en base al fundamento más importante que tenemos, que es la palabra de Dios, pero a un perfil, a una característica y a una identificación de donde proviene la identidad. Déjenme leer esto rapidito de Hechos 5:35 para que usted vea a quién se refería Jesús al decir, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Se va a dar cuenta, esto fuera del tema. Hechos 5:35 dijo luego, varones israelitas, mirad vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Recuerden que este es el consejo de ancianos que estaban prohibiéndole a Pedro y a Juan predicar el evangelio. Y cuando los mandan a salir afuera, Gamaliel, uno de ellos, dice estas palabras al resto de los ancianos que estaban allí. Mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días, antes de Jesús y estos hombres,
Se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto. Y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de él a mucho pueblo. Pereció él también y todos los que le obedecían fueron dispersados. Ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Quién es el ladrón y el salteador del Evangelio de Juan, al cual Jesús se refiere, que no viene sino para hurtar, matar y destruir? No es el diablo. Y Jesús mismo lo aclara. Jesús dice que son los que habían venido antes de él, tratando de que el pueblo lo siguiera. Que son las mismas personas que luego identifica Gamaliel con el consejo de ancianos para decir que ellos habían estado tratando de hacer algo igual a lo que hizo Jesús, pero lo que hicieron se disolvió. ¿Por qué lo que hizo Jesús no se disolvió? Porque Jesús era el buen pastor. Y los que intentaron ser, entre comillas, Mesías, simplemente desaparecieron. Entonces dése cuenta, cuando usted oiga por ahí alguien que dice, no, el ladrón, el diablo no vino. Primero, el versículo no dice, el diablo no vino sino para hurtar, matar y destruir. El versículo dice ladrón. Y Jesús considera ladrón todas las personas que intentaron hacer su trabajo sin ser enviados por el Padre. Él mismo lo dice en el capítulo. Y luego, Hechos 5:35 dice, o les da el nombre, quiénes fueron las personas a las cuales Jesús se refirió en Juan 10. Pero como esto es harina de otro costal, lo hablamos en otro momento, solamente para hacer una aclaración. ¿Hay alguna pregunta para terminar nuestra clase el día de hoy? Bueno, si no hay preguntas, vamos a orar para darle gracias al Señor. Vamos a pedirle al hermano Vladimir que nos despida con una palabra de oración. Vamos a despedirnos de los hermanos que están acá. Antes quiero decirles, yo he notado que en los videos hay muchas visualizaciones, pero es importante, por ejemplo, hay visualizaciones que tienen hasta casi 5,000 personas, pero no le dan pulgar arriba. Es muy importante en las redes, especialmente en YouTube, que queremos tratar de crecer en este canal y hasta monetizarlo para ayudar a nuestros hermanos que están en necesidad. Por favor, que usted le dé pulgar arriba una vez que vea una clase. Las preguntas, déjenlas por favor en el Instagram, Gustavo Moros Oficial. Hay un nuevo grupo que empezó, le voy a poner la foto después, creo que se graduaron 100 y pico de personas ahorita, se graduaron, no se certificaron el primer nivel, y vamos a decir, nosotros en 2 meses certificamos el primer nivel de los que están acá con nosotros. Vamos a orar para despedir. Vladimir nos despide. Estamos delante de